Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el Canal 14, que es televisión para todos. Gracias a todos ustedes por esa fidelidad, por acompañarnos en nuestros programas desde su televisor, desde su señal de televisión, por Claro, por UNE, por Mcali, desde su computador, tablet o celular por www.canal14.com.co. o exclusivamente desde celulares por la aplicación Canal 14 Cali. O también usted que en este momento nos está viendo por el Facebook Live, recuerden, puede invitar a todos sus familiares, a sus amigos que no tengan la señal de televisión del Canal 14, que hay múltiples formas de ver nuestro programa, esté o no esté en nuestro país, porque además nos encanta que nos estén reportando esa sintonía desde otros lugares del mundo. Nos gusta de verdad que la buena programación que realizamos aquí en el Canal 14 pues pueda llegar a muchísimos hogares. Entonces ya saben, por Facebook Live, también ustedes, si en este momento nos están viendo y tienen inquietudes, opiniones, pues lo pueden hacer, escriben y nosotros nos hacen llegar esas opiniones, esas preguntas. O si está en este momento frente a su televisor y nos quiere llamar, la línea telefónica está disponible, 664-9880. Hoy en Cuerpo Vital vamos a hablar de estrés laboral. Y me gusta mucho el tema porque de hecho anunciándolo un poco, pues todo el mundo dice, wow, qué tema, qué complejo. Tal vez todos los que estamos en el ámbito laboral ¿en algún momento hemos sufrido estrés laboral? Pues yo todo eso se lo voy a preguntar, por supuesto, a nuestro invitado, a quien voy a saludar inmediatamente, es el doctor Freddy Andrés Miranda, él es psicólogo, especialista en psicología de la salud ocupacional. Doctor Freddy, pues qué gusto tenerlo nuevamente aquí en nuestro programa, bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de tenerlo acá, contenta del tema porque yo no sé si lo que acabo de decir sea cierto o sea falso. Todos los que trabajamos en algún momento hemos o vamos a tener estrés laboral. Sí, realmente todo lo que tiene que ver con el estrés laboral es una condición, ¿sí? El trabajo mismo genera unas condiciones particulares y quizás muchas de ellas, si no se controlan, si no buscamos mecanismos de afrontamiento, pues pueden llegar a enfermarnos, que lo vamos de pronto a mirar, enfermarnos no solamente de la parte física, sino también de la parte psicológica o mental. Wow. Eso es cierto, eso lo vamos a hablar y ahondar en nuestro programa, claro que sí. Imagínense, por el trabajo y tal vez por no saber manejar algunas condiciones, algunos factores, podemos sufrir de enfermedades psicológicas y físicas, qué grave. Pero entonces definamos conceptos como me gusta a mí al inicio de nuestro programa para que nuestros televidentes entiendan muy bien de lo que vamos a hablar. Riesgo psicosocial, que es lo primero que aparece cuando uno investiga sobre el estrés laboral. ¿Eso qué es, doctor? Bueno, abramos un poquitico la palabra riesgo. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es una condición, ¿sí? Es una condición que está inmersa en una vivencia que tiene cada uno de los individuos, ¿cierto? Y la parte psicosocial son los diferentes aspectos que giran alrededor del individuo. Entonces, por ejemplo, en un trabajo, todos tenemos relaciones interpersonales en un trabajo, la mayoría, ¿sí? Hay algunos ámbitos laborales que pueden desencadenar condiciones adversas que pueden desencadenar enfermedades en el individuo. Entonces, es importante descubrir cuáles son cada una de ellas. Es un deber del empleador identificarlas, ¿sí? Controlarlas, porque hay muchas de ellas que no se van a poder eliminar, ¿sí? Por ejemplo, las personas que atienden público. Una persona que atiende público permanentemente va a tener interacción con ellos y muy probablemente esa condición pues va a generarle algún tipo de forma de presión que colapse al individuo y si no busca mecanismos de control, pues puede derivar en enfermedades que pueden ser de origen laboral. Es importante identificar que el sujeto está inmerso en varios contextos, quizás los más fundamentales en el individuo es el entorno familiar o extralaboral y el intralaboral. Entonces, evaluarlos va a permitir identificar cuál de ellos, ¿sí?, son los que están desencadenando en algún momento en el individuo una condición de estrés, ¿sí? Cuando se suman esos dos aspectos y los dos son adversos, pues es allí donde ocurre la enfermedad. Bueno, ahorita lo vamos a discriminar mejor. Porque entonces eso quiere decir, doctor, digamos que también lo extralaboral, es decir, ese entorno familiar, pues tiene relación directa entonces con el trabajador y con lo que sienta dentro de ese ámbito laboral. Claro que sí, más aún cuando el trabajo hoy en día cambió, o sea, anteriormente las personas trabajaban, cerraban sus libros, sus cosas y se iban para su casa y se olvidaban del trabajo. No, hoy en día
incluso en muchas empresas ocurre eso, ¿no? La empresa dice, no, qué pena con usted. De la puerta para acá, usted tiene que olvidar de los problemas, ¿sí? Pero resulta que las empresas le exigen que de la puerta para adentro de su casa, usted sí se trae los problemas, porque por ejemplo en el teléfono, usted llega a su casa, pero siguen escribiendo el jefe que presenta un problema, que tenga una situación, que no hay que solucióneme, que... Entonces, esas cosas, ¿sí?, hacen que las jornadas de trabajo sean cada vez más largas, ¿sí? Porque el trabajo dejó de ser tan centralizado en una oficina o en un contexto determinado para involucrarse dentro de su medio familiar. Eso deriva dificultades con la pareja, con los hijos, con la alimentación y con las condiciones de vida diaria de las personas que quizás si no se hace un muy buen ejercicio, pues termina afectando la productividad y la salud de los trabajadores. Doctor, eso que acaba de decir sí que es delicado, digamos, las jornadas laborales se están extendiendo y a veces uno ni cuenta se está dando. Es que usted pone a ver que uno a veces está contestando, perdón la cosa, contesta el teléfono una situación de trabajo dentro del sanitario. Sí. Entonces las personas empiezan a decir, es que no he podido. Entonces, ¿hasta dónde una situación de esa se vuelve, que es tan cotidiano? Pues ya traspasó las barreras, las fronteras. Usted puede estar respondiéndole a su jefe una situación bien delicada en el sanitario. Entonces, ¿se podrá hacer cierto eso? Y sí, realmente el trabajo, ¿sí?, se fue a esa intimidad del individuo. Y si no logramos nosotros buscar mecanismos de control, ¿sí?, yo como individuo establecer incluso recomendaciones hasta mi propio jefe para que permita que yo tenga una vida normal, pues finalmente vamos a tener una persona enferma en muy poco tiempo. Las enfermedades mentales en muy poco tiempo son las que van a ser el primer punto de atención por la parte de salubridad a nivel mundial. O sea, ya estamos llegando a un pico. Colombia ya está entrando en ese tipo de situaciones. La enfermedad mental hoy en día, usted ve que todas las personas están sufriendo de migraña, bueno, todas no, gran parte. Migraña, enfermedades intestinales, han ocurrido incluso situaciones como el infarto al miocardio, que está directamente relacionado y comprobado científicamente que se puede presentar como consecuencia de una situación de estrés laboral, ¿sí? Incluso muchas personas han sufrido ese tipo de enfermedades e incluso murieron y nunca se dieron cuenta que había sido como consecuencia de una situación de estrés laboral. No. La ARL, por eso, la ARL no, el Estado, a partir del 2012, en la resolución 1562 del 2012, determinó de que modificó la parte de salud ocupacional, cambió el término y lo manejó como un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo e involucró la parte de salud mental, ¿sí?, o contempló la posibilidad de que las personas no solamente se van a enfermar físicamente, sino que también pueden sufrir una enfermedad de tipo mental como consecuencia de ya sea un accidente, una situación muy crítica, ¿sí?, o la derivación de muchas situaciones que finalmente desencadenaron una situación como una depresión, como cosas de ese tipo. Claro, eso que está nombrando, doctor, sí que es, digamos, importante, eso a nivel de enfermedad mental, ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, digamos, doble personalidad, eso es complejo y eso puede entonces generarse por un estrés, pues digamos por una carga laboral sí, es que no mire, bien manejada. Miremos, por eso es la suma de dos cosas. Imaginémonos la problemática vital que tiene cada uno de los individuos en su casa, ¿sí? Una situación de pronto crítica, tenga un adolescente, tenga conflictos con pareja, tenga una serie de situaciones que todos los seres humanos vivimos, ¿sí? Y si a eso le sumamos una situación de estrés, una tensión dentro de su trabajo, pues vamos a tener una persona colapsada en cualquier momento, ¿sí? Porque es la suma. O sea, yo soy un individuo, yo no puedo decir, hasta aquí pienso en mi problema de mi pareja, yo tengo un conflicto con mi pareja, y acá, no lo puede uno fragmentar, uno es integral, entonces uno arrastra todo ese tipo de cosas. Y si usted tiene conflictos dentro de su trabajo, usted se va para su casa con los conflictos y entonces agrede a su pareja, tiene problemas de la sexualidad, tiene poca tolerancia con sus hijos, allí donde empiezan a buscarse otro tipo de cosas como el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, porque los individuos empiezan a buscar cualquier tipo de estrategia alternativa para poder salir
¿sí? De esa situación que me está enfrentando. Entonces, yo creo que es importante que exista responsabilidad de dos tipos. De la empresa como tal, porque la ley lo exige. Por esa razón, ahorita mismo se están haciendo, las empresas tienen una obligación de evaluar en la parte de riesgo psicosocial, ¿sí? Tiene que evaluarlo cada año y fuera de eso hacer una intervención, que no solamente va desde el ámbito del intralaboral, sino trascender al ámbito extralaboral. Y allí no ha pasado absolutamente nada, ¿sí? El próximo año, es lo que es un poquito más complicado, porque el próximo año el Ministerio de Trabajo tiene la obligación de hacer las visitas a las empresas y tiene que estar cumpliendo ya con ese tipo de cosas. O sea, no solamente es evaluarlo, ¿sí? Contemplar que existe un riesgo, sino cómo lo estoy interviniendo. Y es allí de pronto que es una tarea de todos. Y la otra parte que es del individuo, es que yo también tengo que entender, yo tengo que tomar una decisión. Yo digo, bueno, cuando yo estoy llegando aquí al empleo mío, ¿qué me está produciendo ese trabajo? ¿Sí? O sea, yo tengo también que tomar una decisión. Si el empleo del individuo tiene que ayudar o contribuir con la salud física y mental, ¿sí? Si yo siento que eso no me está contribuyendo para nada, pues yo también tengo que tomar una decisión, ¿sí? Porque la salud tú no tienes con qué comprarla. Puede ser un muy buen empleo, puede que me esté generando unos buenos recursos, pero hasta dónde yo estoy dispuesto a arriesgar mi salud frente a un empleo. Claro. Porque definitivamente hay trabajos que van a exigir que uno tenga un nivel de estrés. El estrés no se va a quitar. El estrés está inmerso en todas las actividades que nosotros hacemos. Porque el estrés es una respuesta que tiene el organismo frente a una situación de tensión, ¿sí? Pero cuando esa situación de tensión es permanente, constante, ¿sí? Por largo rato, por largo tiempo, pues es allí donde finalmente nos va a enfermar. Claro, claro, doctor, digamos, exacto, el estrés, y digamos, o sea, esas tensiones van a estar, porque por el trabajo, por las cosas, pero debe estar por momentos, no durante todo el tiempo, durante todo el día. Es bien importante analizar eso, y eso que nos dijo, doctor, sí que es bien importante también lo que uno siente cuando entra, digamos, a su lugar de trabajo. Si se siente aburrido, si se siente asustado, si se siente con tristeza, con depresión, busque ayuda o busque cambios. Exacto, sí, porque es que las empresas tienen una condición misma, ¿sí? Miren, yo trabajo en la parte de salud, ¿no? Entonces, en la parte de salud ocurre una situación que son las personas que trabajan en urgencias, ¿sí? Las personas que trabajan en urgencias realmente tienen que vivir situaciones muy complicadas porque lo extralaboral es de las cosas más impactadas. ¿A qué me refiero yo? Un 24 de diciembre, un 31, yo tengo profesionales que pues llevan mucho tiempo sin disfrutar un 24 o un día de la pelita o un cumpleaños de la mamá o de la hija o del primer, porque tengo que trabajar, ¿sí? Entonces, esas personas en la parte extralaboral tienen un gran impacto y pues las condiciones de vida que tenemos en ese momentico, por ejemplo, el personal de salud, exige que tengan varios trabajos. Entonces no tienen muchas vacaciones, o sea, las formas de contratación también hacen ese tipo de cosas. Entonces las personas tienen que tomar una decisión en su vida, ¿sí? ¿Hasta dónde estoy dispuesto yo a que mi trabajo me llegue a enfermar? Y yo tengo que tomar una posición frente a eso. No solamente la empresa, ¿sí? Porque usted se imagina las personas, por ejemplo, me llama mucho la atención las personas que tienen call center. ¿Sí? Cuando llaman, por ejemplo, a cobrarle a algunas personas, pues la respuesta de las personas que le cobran son terribles, ¿sí? Y las personas pues terminan muy impactadas porque es que usted es ser humano. Y así tenga todo el entrenamiento posible. Uno, por ejemplo, como psicólogo, también tiene experiencias o situaciones difíciles de la vida. Pero esas personas tienen una presión muy tenaz porque son agresivas, son violentas y tienen que tener un tipo de personalidad muy bien definido para poder afrontar realmente ese tipo de retos que tiene ese tipo de trabajos. Claro, cada trabajo tiene unos riesgos psicosociales diferentes, ¿no? Total. Y el empleador debe reconocerlos entonces. Claro. Debe evaluarlos, reconocerlos, y me gustó eso que dice, digamos, está como ley, intervenirlos, está como ley. Lo que pasa es que en este momento no se está trabajando mucho sobre ello, pero hay que hacerlo. Sí, incluso ya, o sea, el Ministerio de Trabajo, tengo entendido que ya empezó a hacer, va a iniciar a hacer, a partir del próximo año,
van a llegar a las empresas incluso, Claro. van a verificar que se esté aplicando el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Pero además de eso se va a hacer mucho énfasis en la parte de salud mental. ¿Por qué? Porque es por allí donde las personas en poco tiempo se van a enfermar. Por lo que le estoy diciendo a usted ahorita. O sea, la forma de trabajo como tal se modificó. Adicional a eso, pues existen otro tipo de situaciones como el acoso laboral, cosas que son factores que también inciden en que las personas puedan llegar a tener de pronto otro tipo de complicaciones. Hay situaciones, por ejemplo, como síndrome de burnout, que se llama, que es el síndrome del trabajador quemado. ¿Sí? Las personas experimentan ese tipo de cosas. Gente que ya entra a una situación de planidez, que no son productivos, que no se sienten importantes, que todo ese tipo de cosas están pasando en ese momento. Y creería yo que si el individuo como tal no toma conciencia de eso, va a terminar en un colapso que pues, va a afectar al individuo, pero además de eso la empresa debe evaluarlo porque eso va a también determinar la cantidad o la productividad que puede tener un individuo dentro de una empresa. Si un individuo está motivado, si está, tiene una adecuada relación con sus compañeros, con su familia, pues uno dice, ve, qué interesante, muy probablemente tenga esas condiciones para poder que el trabajador esté bien. Claro. Empresas ideales no existen, porque pues finalmente las empresas son manejadas por individuos, ¿sí? Y obviamente pueden existir dificultades. Contemplarlas, ¿sí? Van a permitir que las personas lleguen a tener un desarrollo o un desarrollo de sus potencialidades dentro de la empresa con mayor tranquilidad. Una forma en que las empresas pueden evaluar, por ejemplo, el estado motivacional del individuo es el ausentismo. ¿Cuántos están llegando tarde? ¿Sí? ¿Cuántos están incapacitando? ¿Por qué están incapacitando? ¿Sí? ¿Cuántas personas están pendientes a qué hora tengo que salir? La gente es puntual, pucha, tienen que arrancar. Entonces, es una forma también de que el empleador puede empezar a ver si realmente las personas están adheridas a esa empresa o al contrario están en algún momento, es un buen síntoma para poder uno evaluar cómo están mis trabajadores. Claro. Doctor, voy a hacer esta primera pausa para comerciales, pero algo que nombró trabajador quemado lo quiero ahondar después de esta pausa. Ya regresamos. Qué bueno, de verdad que continúen con nosotros. Hoy hablando de estrés laboral. Recuerden, nuestra línea telefónica está disponible por si desean preguntar o opinar sobre nuestro tema, 664-9880. También en este momento que estamos en Facebook Live, si por allí quiere opinar o preguntarnos algo, lo escribe, que nos lo hacen saber inmediatamente nuestra productora y aquí le respondemos. Estrés laboral, hoy conversando con el doctor Freddy Andrés Miranda, psicólogo, especialista en psicología de la salud ocupacional. Si ustedes desean contactarlo, le pueden escribir a su correo electrónico freddypsicolo@gmail.com, que están ustedes viendo en este momento en pantalla, y al teléfono lo pueden llamar 316-310-1992. 316-310-1992. Doctor, me imagino que a usted lo necesitan muchísimo, muchas empresas, claro, para justamente todo eso que estamos hablando, revisar, evaluar qué es lo que está pasando, cuáles son los riesgos psicosociales, dónde hay más estrés y manejarlo. Pues sí, la verdad que las personas en ese momentico pues están tomando un poco más de conciencia, las empresas están tomando un poco más de conciencia. Pero incluso las ARLs hoy en día ya empezaron a, pues con base en ese decreto, a identificar que una persona se está enfermando mentalmente y como consecuencia de su trabajo, ¿sí? Se está enfermando desde la parte mental. Entonces, hay que identificar, eso es una brecha muy delgadita, es ¿qué enfermó al individuo? ¿Qué lo enfermó? ¿Sí? Si es que de pronto existían factores predisponentes como los genéticos para una situación de depresión, o fue al contrario la condición de su trabajo la que desencadenó la patología o la psicopatología en este caso. Entonces, uno tiene que ser lo suficientemente hábil para poder pues, hacer las pertinentes pruebas, ¿sí? Identificar, porque es que las ARLs, acordemos que las ARLs son aseguradoras, y ellas como tal
tienen que identificar cuando hay una pérdida de capacidad laboral y eso va a generar, por ejemplo, un reconocimiento económico, ¿sí? Por una pérdida o de pronto pago de incapacidades largas o permanentes, pues implica una situación de recursos económicos. Puede ocurrir que como consecuencia de eso una persona pierda la capacidad laboral, ¿sí? En un porcentaje por encima del 50%. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que esa persona va a quedar con una pensión pues, vitalicia. Si se logra identificar, por ejemplo, que una persona tuvo, vámonos al peor escenario, que es, por ejemplo, un infarto al miocardio, y como tal perdió la vida, pues se pueden identificar si la empresa hizo lo pertinente o no para intervenir el problema que tenía. Si no hizo lo pertinente, puede existir una responsabilidad incluso legal de la empresa frente a la patología que tiene el sujeto. Qué delicado, todo eso que nos está diciendo. Durante nuestro programa, en el bloque anterior hemos estado viendo algunas imágenes que son reales de personas que definitivamente con un estrés laboral alto llegan un momento en que reaccionan mal, con peleas, tirando los teléfonos, tirando los computadores, tirando los papeles, porque esas vendrían siendo las reacciones. Sí, claro. Es que pensemos en un individuo colapsado, ¿sí? Volvemos a lo mismo, o sea, vemos muchas situaciones que están interviniendo en el individuo, ¿sí? Pero si además de eso viene una situación de agresión o el individuo se siente agredido por la sobrecarga tan compleja y no se están dando los espacios, ni un espacio, por ejemplo, para que tenga una pausa activa, ¿sí? Finalmente, los riesgos en nuestro contexto se han casi que materializado, entonces la luz me afecta, la silla me puede afectar, pero bueno, resulta que no se contemplaba la opción de que también una condición, una situación psicológica pudiera enfermarme, ¿sí? Y quizás es de la mayor, lo más frecuente y de la mayor grado de exposición que tenemos nosotros a veces en ese tipo de roles. O sea, ¿por qué? Porque es que el estrés es una condición del trabajo. ¿Sí? No del trabajador. Exactamente. ¿Sí? Entonces, el trabajador, el estrés, o sea, quien percibe el estrés es el individuo. Claro. ¿Sí? Y el individuo mismo puede tener algunos elementos para afrontarlos, ¿sí? Pero de pronto las condiciones del trabajador pueden hacer que eso se desborde. Yo puedo ser muy resiliente, yo puedo ser muy resistente a las problemáticas, perdón, a las condiciones que me presenta el trabajo. Pero llega un momento en que se colapsa, como todos nosotros, ¿sí? Porque de pronto el sujeto está inmerso no solamente en el trabajo, sino tiene otro tipo de problemas en su casa, con sus hijos, con su pareja, bueno, otro tipo de cosas allí que también influyen. Y es allí donde tenemos que, en conjunto, entre el individuo y el trabajador, porque es que a veces creemos nosotros que es solamente de la empresa, como le decía ahora. No, nosotros como individuos también tenemos que hacer pausas en nuestra vida, ¿sí? Y tomar decisiones y buscar alternativas. Y vamos a hacer deporte, porque es que a veces ocurre eso. O sea, yo no hago nada para mejorar mi condición o mi calidad de vida, sino que yo voy pues, pasivo. Una de las mejores actividades que tienen que hacer son actividades físicas, ¿sí? Un gimnasio, salir a caminar, pues, actividades físicas que ayuden a que yo, esa carga que tengo yo en estrés, que es desde la parte biológica, yo pueda de pronto descargarla a través del ejercicio. Eso es fundamental, por ejemplo. Las empresas deben hacerlo, pero yo también como individuo puedo tomar una decisión. Yo no me quiero enfermar, yo quiero hacer otro tipo de actividad, yo quiero salir de esto. Entonces, eso es un conjunto. Finalmente, el individuo también tiene que tener conciencia de eso y decir, ¿cuál es mi límite? ¿Sí? Hablar con la empresa, exponer la situación, ¿sí? Y en conjunto buscar alternativas, opciones. Y si no, yo también debo tomar decisiones, porque la empresa, como te decía ahora todas las empresas van a tener un nivel o una situación que nos va a generar estrés, ¿sí? Pero soy yo quien voy a elegir si eso me va a enfermar o no. Claro, eso es verdad, puede estar ganando muchísimo dinero, pero si está uno enfermo, pues ¿para qué? Algo que quiero, digamos, ahondar, doctor, es que usted decía, todas las empresas tienen, digamos, esos riesgos psicosociales, tienen esa parte donde hay mayor presión y por lo tanto mayor estrés, pero doctor, no todos los trabajadores
o sea, reaccionan igual. Algunos como que tienen más estrés que otros, pues obviamente por lo que usted nos decía, pues tienen otras cargas extra laborales, tienen otra forma tal vez de ver la vida, pero entonces también de pronto su personalidad está ahí, influye para que tenga más estrés y tal vez se bloquee con mayor facilidad. Claro, es que incluso muchas empresas no tienen en cuenta el proceso de selección, ¿sí? Allí de pronto hacen una muy buena labor algunos o muchos psicólogos cuando hacen procesos de selección e identifican el tipo de personalidad A o B para poder yo determinar si puedo someter a ese tipo de personas a ese trabajo o no, ¿sí? O sea, en la génesis del individuo, cuando él va a ingresar, yo puedo captar si esa persona es más vulnerable, ¿sí? O tiene mayor riesgo a desencadenar algún tipo de patología como consecuencia del estrés. Entonces, uno podría captarlo y uno podría, como psicólogo, definir esa persona, recomiendo no ingresarla porque en algún momento se me va a enfermar, porque yo la condición del trabajo, lo que hablamos ahorita, por ejemplo, de las personas de call center, yo no voy a quitar eso, o sea, yo voy a exponerlos todo el tiempo a ese tipo de situaciones complicadas. Eso no va a cambiar, ajá. Exactamente. Los psicólogos mismos en la parte clínica, ¿sí? Los psicólogos que tienen todo el tiempo tienen una demanda, o sea, nadie va a buscar al psicólogo a decirle buenos días, ¿cómo me le va? Yo vengo a contarle que me gané la lotería y estoy desesperado, no sé cómo ganarla. Estoy feliz. No, siempre vienen con una queja, con un dolor, y los trabajadores de la salud son los que menos atención tienen en la parte psicosocial, ¿sí? Y son personas que tienen una carga grandísima porque es cargar con mis propios problemas más los problemas de los otros. Y allí pienso que ahí se tienen que hacer cosas muy interesantes para que podamos nosotros, que las personas que disfruten su trabajo. Yo creo que el trabajo dignifica al hombre. Yo he escuchado, leído en alguna parte ese pedacito. Y yo creo que uno tiene que hacer eso. O sea, el trabajo no debe enfermarte, ¿sí? Pero tiene que ser una contribución de ambos, de la empresa como tal, que me brinde las condiciones, ¿sí? Que la identifique, ¿sí? Sepa cuál voy a ajustar, pero también yo como ser humano, cómo voy a enfrentar ese tipo de cosas y qué mecanismos voy a utilizar yo para poder que esta situación de mi trabajo me vaya a enfermar. Ha nombrado, digamos, en varias de sus respuestas, digamos que esas causas posibles del estrés laboral, pero quiero que las dejemos como en un solo bloque. Entonces, digamos, desde lo físico, el ambiente, tal vez el orden, la cantidad de papeles o cosas que haya, desde ahí ya puede ir causando estrés laboral, desde lo físico. Es decir, hay que tener un escritorio, digamos, bien arreglado para tener como más tranquilidad también mental. Yo creería que ese escritorio bien arreglado habla acerca de, eso podría ser una respuesta de su situación mental. Casi que en la situación física, o sea, uno ve el individuo, usted ve a un individuo, usted está develando de alguna forma quién es el individuo, quién es el sujeto. Si usted es una persona con 50.000 papeles, así está su mente, con muchas cosas. ¿Sí? No podría uno pensar que la persona que tiene todo acomodadito, perfecto, no, porque eso puede ser una neurosis, una persona que sea muy represiva, y al contrario no los tiene aquí afuerita, pero los tiene todos allí guardados. Entonces eso también pasa en su situación mental. Yo le estoy reprimiendo y guardando y guardando y guardando, y hasta qué momento esa persona va a explotar y va a tener ese tipo de reacciones. Uno ha encontrado reacciones en que incluso los trabajadores agreden físicamente a su empleador, ¿sí? Se van a golpes, eso es una situación bien complicada. Muchas veces pensamos en la industria, en el trabajo, pero pensemos, por ejemplo, también en una empleada de servicio, ¿sí? Claro. También puede vivir situaciones de acoso, y que solamente apenas están empezando a ver. Muchas de las empleadas tienen consecuencias de acoso, no solamente laboral, sino de otros ámbitos, sexuales, burnout, se sobrecargan porque es una situación de convivencia, y la convivencia como tal genera unos aspectos totalmente distintos a lo que ocurre en una empresa. Quizás uno de los problemas una de las situaciones más complejas que tiene que enfrentar el individuo es
la adaptabilidad en la convivencia, ¿sí? Entonces, a esas esferas tenemos que llegar nosotros. Nosotros como los empleadores tienen que buscar identificar cómo se está sintiendo el individuo, ¿sí? ¿Qué le está pasando? Acerquémonos a ellos, preguntémosle, conversemos, busquemos espacios de interacción, ¿sí? Realmente intervenir en la parte de riesgo psicosocial es muy fácil, ¿sí? Es muy fácil. Lo que pasa es que no le hemos dado la suficiente importancia, ¿sí? Y quizás en poco tiempo, por la forma de trabajo que tenemos nosotros, es la que más va a enfermar. Las situaciones de depresión son altísimas. Usted ve, por ejemplo, que las personas, muchas, o sea, Cali, por ejemplo, está viviendo una situación de atención en depresión en adolescentes, en adultos mayores, pero las personas que se están suicidando son personas que son relativamente jóvenes, de 25, 40. Entonces, ¿qué está pasando con esas personas? ¿Sí? ¿Qué lo llevó a él a tomar ese tipo de decisiones? Podría uno pensar que hay personas que en una situación, por ejemplo, de burnout, que se sienten que está su autoestima baja, ¿sí? De pronto puede ser un factor desencadenante que llevó al individuo a tomar una decisión de esas, ¿sí? Entonces, eso es importante. Yo creo que para una persona, una empresa, debe ser muy triste, ¿sí? Que alguien pierda su vida porque uno no lo dimensiona. Hay algunos empleadores que tratan con palabras duras a las personas. Es muy común. Usted no sirve para nada, usted es un bruto. O sea, palabras de ese tipo, groserías. Entonces, pues sencillamente hay personas, hay sujetos, dependiendo de su personalidad, que pueden ser resistentes a ese tipo de cosas. Pero puede llegar a impactar tanto a ese individuo que derive en una consecuencia como esa. Imagínese. Yo creo que además usted lo ha dicho, en la parte de la ergonomía, de la luz, de que el computador quede más arriba, todo eso se ha prestado muchísima atención, pero no eso justamente en la parte mental del trabajador, en su parte emocional, que tanto afecta como que a veces se deja pasar y ahí vienen las consecuencias. Hago pausa para comerciales y retornamos. No se me ha olvidado lo del trabajador quemado, hablarlo, porque digamos que cuando regresemos hablamos justamente de esas manifestaciones en el individuo. Ya regresamos. Estrés laboral es nuestro tema del día de hoy, conversando con el doctor Freddy Andrés Miranda, psicólogo, especialista en psicología de la salud ocupacional. Recuerden que lo pueden contactar en el 316-310-1992 o le pueden escribir a freddypsicolo@gmail.com. Dentro de esas causas también, digamos que haya excesivo trabajo, es decir, que desde el principio se le contrató para algo y después se le pone más y más trabajo. Ahí está también, digamos, causando que la persona se sobrecargue y se estrese con más facilidad, o que le pongan trabajo que tal vez no esté capacitado para hacerlo. Sí, realmente, entendamos que el estrés laboral, o el estrés como tal, es una respuesta ¿sí? A una condición de trabajo. Todos los seres humanos tenemos unos límites, ¿sí? En la medida que las tareas se incrementen, pues obviamente vamos a tener nosotros unas consecuencias de ese ejercicio. Pero vemos, por ejemplo, que quizás el trabajo se ha ido deshumanizando un poco, lo hablábamos ahora, ¿no? ¿Sí? A veces creemos que el otro es una máquina productiva, produzca, y a veces la indiferencia, no solamente del empleador, sino de los compañeros. Claro. ¿Sí? Los compañeros a veces pues, ven que la otra persona está represada y nadie es capaz de decir en qué te puedo ayudar, cómo, no. No, porque quizás esa parte humana se ha ido distanciando un poco y creo que es la oportunidad para retomarla. Mire, una de las cosas que se evalúan en la batería de riesgo psicosocial es incluso la compensación.
Y la compensación, además de que tiene que ver con el pago, ¿sí? Con la retribución económica, también tiene que ver con el reconocimiento. ¿Sí? Muchas empresas pueden haber hecho un trabajo excepcional, pero no son capaces de decirle a uno, qué bien trabajo hiciste, te felicito, muy bien, chévere, eso representa un estímulo. No, las empresas creen muchas veces que eso era lo que tenía que hacer y por eso le pago. ¿Sí? Y solamente una sola palabra puede determinar en una persona que vuelva a hacerlo, ¿sí? Y que tenga mayor interés y que se sienta motivado para poder continuar con ese tipo de ejercicios. Creo que allí definitivamente hay mucho por hacer, ¿sí? A veces las empresas creen que el hecho de entregarle una plata por un trabajo a una persona, ya eso es todo. No, no. Siempre necesitamos nosotros una palabra que alguien se hace. Hay algunos jefes, yo conozco empresas donde el jefe nunca se sienta a almorzar con sus empleadores, con sus trabajadores, ¿sí? Entonces ven al jefe por allá lejos, ¿sí? Y no logra tener esa parte humana. Y ustedes no se imaginan, o los empresarios no se imaginan lo importante que es para ellos tener un contacto hasta físico, ¿sí? Darle la mano. A veces uno encuentra empresas muy elitistas, que darle la mano al trabajador representa casi que una cosa rarísima. Y creo que las empresas tienen que acercarse más al trabajador y a su familia, ¿sí? Uno ve, por ejemplo, empresas que nunca hacen ningún tipo de actividad y en diciembre hacen 5 actividades, una cada fin de semana. Y en cada fin de semana que hacen es una fiesta, entonces es cuando llegan todos los 5 días borrachos, el 24, el 31, el 7, ¿sí? Y la familia entonces, todos los fines de semana trasnochó, todos los días trasnochó, por ejemplo, en la parte de salud, y fuera de eso se llevó a esa persona y llegaba borracho. Entonces, esa parte de bienestar social y capacitación, ojalá pudiera trascender al individuo y su familia, porque de esa forma haríamos una intervención integral, ¿sí? Una forma que muchas veces se utiliza en algunas empresas, y es una experiencia que se hizo bien interesante, era que llevaban, eso fue un laboratorio, llevaron a una actividad permanente que hacía una empresa a mostrarle los indicadores y a decirle vamos mal, tenemos problemas y no sé qué, siempre lo llamaban para lo mismo, ¿sí? Y entonces la gente era estresada y tensionada porque la productividad y porque no damos los resultados. Pues una vez la parte de talento humano hizo un video muy interesante donde cada uno de los trabajadores que estaban allí contactaron a las familias de cada uno de los trabajadores y le mostraron en 5 minutos que todo el esfuerzo que él estaba haciendo estaba dando unos resultados en la parte académica de sus hijos, en que tienen una casa, una situación de gratitud. Los hijos, lo mostraba el video, papá, te quiero agradecer por todas las cosas buenas, porque por tu trabajo hemos logrado esto y esto y esto y esto. Entonces la gente estaba tensionada, esperando el regaño de los indicadores, y cuando salió la mamá, el esposo, la esposa, diciéndole, tú eres muy importante para nosotros. Entonces, se cambió inmediatamente y eso generó un impacto grande en las personas. Entonces, vieron que había un resultado que era intangible, que nunca lo habían tenido en cuenta, que ese esfuerzo estaba derivando en resultados importantes para su proyecto de vida. Entonces, claro, después de esa reunión, los trabajadores empezaron a tener mayor compromiso porque se empezó a trabajar justamente en la familia, ¿sí? Porque ellos identificaron que eso que están haciendo, ese esfuerzo, estaba derivando en cosas positivas para ellos. Su motivación, digamos. Exacto, o sea, que eso que están haciendo no se estaba perdiendo, sino al contrario, se estaba capitalizando. Y a veces uno no ve esos resultados, ¿sí? Uno muchas veces lo único que ve el trabajador son deudas, que tengo que pagar, Pero cuando se sienta, de pronto eso ocurre mucho en la dinámica familiar, no siempre tus hijos te dicen, papá, muchas gracias por tu trabajo o por el esfuerzo que estás haciendo, yo estoy teniendo estos logros. No se reconoce, ¿sí? Entonces, la familia es también parte de los mecanismos que tenemos que ponerlos en función de que el trabajador también se sienta bien, ¿sí? Y eso nunca se piensa, ¿sí? Creemos que la familia, en muchas empresas, se piensa que la familia no es importante.
La familia es un potencial inmenso que nos puede ayudar incluso a fortalecer a los individuos que puedan tener la posibilidad de una enfermedad de origen laboral. Sí, eso que dice que es bien importante, claro, si está bien, digamos, con su familia, además, estará bien también en su parte laboral. Y si lo que decía también, digamos, desde la parte laboral, hay un buen ambiente laboral, un buen ambiente de trabajo, puede haber mucho estrés, ¿no? Pero que como que se compensa. Exacto. Es que una forma de evaluar, por ejemplo, y lo decíamos nosotros en un anterior programa que estábamos diciendo nosotros, que hablamos acerca del humor. Una forma de evaluar el ambiente laboral es a través del humor. Usted entra y hay empresas que todo mundo es autómata trabajando, no miran, no hablan, no expresa, nadie se ríe, ¿sí? Entonces, es una forma de darse cuenta uno cómo están las empresas también. ¿Qué tanto humor? ¿La gente se ríe dentro del trabajo? ¿O son todo el tiempo como agrios, como molestos, unos contra otros? ¿Sí? Ese tipo de cosas, ese tipo de colegaje. Miren, yo les explicaba en algún momento, hay un video que me mostraba en la universidad como una persona en Japón, creo que fue en China, no recuerdo, se murió el señor dentro de la oficina, ¿sí? Se murió, quedó acostado y hay el video, ¿no? Entonces, y los compañeros al día siguiente llegan a trabajar y el señor sigue ahí acostado. Entonces, y ellos continúan con su actividad hasta que en algún momento ya lo tocan y se dan cuenta que el señor... Pero, o sea, nadie se percató de ese tipo de cosas y eso está pasando con nosotros. Triste, y qué indiferencia, definitivamente. El colegaje es importante, claro, imagínense. O que llegue la persona por la mañana y no salude. Ahí también, digamos, puede ser uno de esos indicadores que algo está pasando. Voy a hacer pausa para comerciales y retornamos con mucho más en Cuerpo Vital. Estrés laboral, nuestro tema del día de hoy en Cuerpo Vital, conversando con el doctor Freddy Andrés Miranda, psicólogo especialista en psicología de la salud ocupacional. Y desde el primer bloque quería hablar un poquito, digamos, sobre esas manifestaciones. Es que me preocupó muchísimo, doctor, lo del trabajador quemado, aquel trabajador, y además que es un síndrome, es que no nos lo estamos inventando, existe, es un síndrome. Aquel trabajador que, digamos, que no da, ya no produce, como que si se hubiera hastiado, ¿no, doctor? Ni para adelante ni para atrás. Nada. Sí, claro, o sea, entendamos que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, ¿sí? Quizás muy parecido a lo que es el estrés laboral. Lo que pasa es que cuando ya llega ese síndrome, ya es la situación más aumentada, mejor dicho, llamémoslo de esa manera, ¿sí? La situación de estrés laboral, pues, una situación de tensión y una respuesta a todo lo que está presentando. Pero cuando yo me puedo de pronto sentir triste, ¿sí? Pero cuando tiene una persona con síndrome de burnout puede desencadenar una depresión. Entonces, cada uno de los síntomas son aumentados. Por ejemplo, ansiedad, se muestran ansiosos, se muestran, realmente son personas que, como su mismo nombre indica, quemados, que sienten que no hay, o sea, no hay evolución en su trabajo. Es un estancamiento, ¿sí? No es productiva, es una persona que es frenada y fuera de eso, pues que obviamente hay una situación de enfermedad, una psicopatología aquí andando y que creo yo que cuando se presentan ese tipo de cosas, los individuos no son conscientes, ni el trabajador ni el empleador, ¿sí? El empleador, al contrario, cuando ve a una persona así, empieza a exigirle más y ese tipo, y eso ocurre muchas veces, paradójicamente, en los buenos trabajadores, ¿sí? Porque muchas veces, como es un buen trabajador, entonces yo empiezo a colocarle una actividad más y yo sé que lo va a cumplir y no sé cuánto, y le pongo otra, y no me di cuenta que esa persona la quemé. Entonces empieza a desencadenar improductividad y error. Entonces yo empiezo, o sea, el empresario empieza a agredirlo, usted no sirve para nada, no sé cuánto, no sé qué, y ahí es en el momentico cuando una persona que era con un potencial grande, pues terminé yo afectándola, enfermándola. ¿Cómo puede ocurrir eso? Pues primero, pues con la sobrecarga laboral, ¿sí? Las tareas que tienen que hacer. Hoy en día, los trabajadores, las empresas demandan que las personas hagan múltiples funciones. Anteriormente era muy limitada el eje, la actividad. O sea, usted va a manejar esta máquina y pare de contar. No, no.
usted maneje esta máquina, usted tráigame el tinto, usted hágame este documento, somos multifacéticos, ¿sí? Y las personas lo hacen voluntariamente. Ahora encontrará unos casos en que las personas son muy limitadas, pero en general las personas pues que les gusta su trabajo lo logran hacer. Pero cuando un empresario, cuando un empleador quema a la persona, cuando, primero, el trabajo es excesivo, ¿sí? Son múltiples tareas, muchas tareas, cuando no le permite tener ese tipo de espacios para él como individuo, con su entorno familiar, ese tipo de cosas, y cuando el reconocimiento es insuficiente, ¿sí? Yo no sé, hay por ejemplo, en reconocimiento, vamos a hablar un mínimo elemento de reconocimiento, un saludo. Un saludo. Hay jefes que llegan al trabajo, a la empresa, y pasan por encima de la persona y no se percató, ¿sí? Ahora, no vamos a satanizar a los empresarios. Hoy en día nosotros también entendemos que ellos también tienen una serie de situaciones que también los están hackeando y los están presionando, ¿sí? Lo que pasa es que hemos deshumanizado un poco el trabajo y hemos vuelto al humano una máquina. Busca, ¿sí? Eso es cierto, pero recuerden, nuestro invitado hoy durante el programa nos dijo, obviamente, esas pausas activas, el ejercicio, el darse tiempo para uno mismo, el mejorar, digamos, ese ambiente laboral, el darle reconocimiento, todas esas cosas ayudan, digamos, tener ese contacto con la familia y también apoyarse con la familia, todo eso es importante para poder manejar ese estrés laboral. Doctor Freddy Andrés Miranda, psicólogo especialista en psicología de la salud ocupacional, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muy querida, con todo gusto estaré atento a cualquier tipo de consulta o que necesite de pronto ahondar en alguno de esos temas, con todo gusto estaré dispuesto a apoyarte. Muchísimas gracias. Por invitarme, muy amable. Que vuelva por acá. Gracias. Y a ustedes televidentes, si también lo necesitan, desean contactarlo, en el 316-310-1992 o le pueden escribir a freddypsicolo@gmail.com. Televidentes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden, vamos martes y jueves de 11 a 12 del mediodía. Que tengan una feliz tarde.